Muy buenas amigos de la Noche Americana. Esta semana os traemos la que sin duda es una de las películas más esperadas del año y uno de los eventos cinematográficos más importantes de los últimos años. Hablamos de Star Wars, Los Últimos Jedi, película con la que Rian Johnson toma el testigo de J.J. Abrams en esta revitalización de la saga galáctica creada por George Lucas, que ya contara con dos trilogías. La clásica, la que empezó en los años 70, que contaba un poco la vida de Luke Skywalker y la rebelión contra el Imperio Galáctico. Esa segunda trilogía, esas precuelas que contaban el pasado y la caída, por así decirlo, de Anakin y su conversión en Darth Vader. Y ahora por fin nos encontramos con este futuro de estos personajes, ya como si habéis visto El Despertar de la Fuerza. Contamos con una nueva generación de personajes como Kylo Ren, Rey, o Finn o Poe Dameron, que sirven un poco para reactivar la saga y presentarla a una nueva generación. En este sentido, Rian Johnson sigue un poco aquella estela de J.J. Abrams. La película se podría dividir, por así decirlo, en dos partes. Una primera en la que parece que el director está un poco tanteando el terreno, está adaptándose un poco a esas circunstancias, va cogiendo los elementos que había dejado JJ y los va armando, va un poco, como digo, palpando a ver cuáles son los elementos con los que tiene que jugar, los va encajando en lo que es su historia, pero en el momento en el que consigue dar con la tecla y ya esas piezas y todas esas tramas están donde deben para que funcione su historia, la película va como un tiro y no exageramos al decir que estamos ante una de las mejores películas de la saga. Puede que suene exagerado, pero las comparaciones en las comparaciones con el Imperio Contraataca no saldría tampoco muy perdedora. Principalmente porque esta película sirve, entre comillas, como un punto de ruptura de la saga. Igual que al episodio 7 se le podía achacar un excesivo fanservice, era una película que la ponía sobre el papel y repetía muy claramente los esquemas de Una Nueva Esperanza. Era una película que está muy pensada para funcionar como un reloj. Es una película muy entretenida, muy dinámica, pero sí le faltaba esa frescura, ese ofrecer algo nuevo, y hubo gran parte del fandom más clásico que criticaba quizá esa falta de ambición, que por ejemplo si pudiera mostrar Rogue One con la salvedad, con el entrecomillado de que presentaba una historia nueva, con personajes que no se habían tratado, y El Despertar de la Fuerza tenía la losa de recuperar a esos personajes clásicos y aportarlos a un nuevo contexto. Y bueno, al final se jugaba quizá en exceso con la nostalgia, sin que por ello el entretenimiento y la diversión se resintieran, nada más lejos de la realidad. Pero como digo, en esta tenemos ese punto de ruptura, superamos ese complejo, por así decirlo, de fanservice, de tener que apostar por los elementos que ya habían funcionado antes para contentar a todo el mundo. Y aquí Rian Johnson, en el momento en el que puede, hace la historia suya y crea una película muy llena de matices, con mucha oscuridad, con personajes que se debaten entre unas posiciones y otras. Hay muchos conflictos y claro, supone también un punto de ruptura, porque aquí de una u otra forma lo que es esa saga Skywalker finaliza. Está claro que estamos ante todavía el segundo capítulo de esta trilogía, que queda aún el episodio 9, pero ya vemos por fin cómo Rey va a tomar el protagonismo de cara al siguiente capítulo, y me explico brevemente. En el episodio 7 se nos presentaba a Rey. Era un personaje con un pasado que no conocíamos, unos padres desconocidos, que daba pie a muchas interpretaciones, muchas teorías. Teníamos a Kylo Ren, que era un personaje con un parentesco con la familia Skywalker, y bueno, veníamos de dos trilogías también
que se hablaba siempre de esa familia. Aunque Luke fuera un granjero y Anakin fuera recogido también de un pueblo, su madre fuera una esclava, la mitología que se ha construido alrededor de Star Wars nos presenta a los Skywalker como una suerte de nobleza galáctica. Entendedme, no nobleza como título nobiliario, sino que son, por así decirlo, los personajes más importantes. Tenemos a Anakin, que se convierte en un Lord Sith, era, por así decirlo, el elegido, luego parecía que iba a ser Luke, todo giraba en torno a ellos. En el episodio 7 la gran novedad es que nos presentaban un personaje que en principio no tenía nada que ver con ellos, se plantaban aquellas dudas. En este episodio 8, aunque sí se le puede criticar a Rey que su función sea más instrumental, es un personaje con mucha participación, muy activo, pero su función narrativa, su función dentro del argumento es sobre todo servir como catalizador y servir como puente para el desarrollo y la finalización de las tramas que competen a Kylo Ren y a Luke Skywalker. De esta forma, este episodio 8 sirve para cerrar, para bien o para mal, toda esa historia, ese linaje de los Skywalker, para dejar la vía libre para que en el episodio 9 veamos ya a Rey en plenitud de su protagonismo, de su capacidad de Jedi. Y bueno, lo que digo, este sirve eso como punto de ruptura y como punto ya de finalización de una gran saga, y por fin abrir lo que es la franquicia a nuevos terrenos, a nuevos territorios y a nuevos personajes, sin tener que cargar con esa herencia, con el peso del apellido Skywalker. Los últimos Jedi se presentaba, al menos sobre el papel, como una película muy oscura, que iba a ser un cambio radical respecto al despertar de la fuerza, un poco lo que supuso en su momento el Imperio Contraataca respecto a Una Nueva Esperanza. Y si bien sí tiene esa oscuridad, y una vez que consigues reposar la película, pasadas las horas y los días del visionado, ves que realmente tiene una carga trágica muy importante y es muy siniestra en algunos momentos. Es cierto que cuando estás visionando el título, debido a mucho descargo cómico que hay, mucho gag ahí, con estos animalitos que hemos visto, por ejemplo, en muchos trailers, y mucho guiño también para fans, evocando también a esas películas clásicas, y como digo, mucho descargo cómico. Y al mismo tiempo, el hecho de que los personajes al finalizar la película construyen su arco, pero esas posiciones iniciales que tenían, salvadas esas dudas, salvados esos conflictos, al final se refuerzan, y la película se cierra en cuanto a que quedan ya las piezas del tablero muy bien marcadas, muy bien señaladas, hace que termine como una película muy bien cerrada, con unos planos finales también como muy bueno, hemos vencido la amenaza de turno, y queda un final más o menos cerrado. Hace que la sensación sea la de que no es tan oscura como se nos había prometido, o como a lo mejor nos habíamos nosotros imaginado en base a noticias, en base a trailers, en base a lo que habíamos visto también anteriormente, y en comparación con esa trilogía antigua. Pero una vez que vamos reflexionando, sí es cierto que tiene un pozo bastante agrio, bastante duro, y Rian Johnson muy fiel a su estilo y al tipo de historias que suele relatar, deja muy bien impregnada su sello, su marca, y se agradece mucho. Por eso, al igual que El Despertar de la Fuerza es una película que funciona como un tiro, es muy interesante, es muy dinámica, los personajes están muy bien construidos, no falta personaje que contenga ahí algún conflicto interno, algún dilema que tenga que sobrellevar. Muy interesante el arco que lleva Luke Skywalker. Al mismo tiempo se establece una especie de dualidad
entre Rey y Kylo Ren también muy muy interesante, que es lo que le da realmente chicha a la película. De hecho el segundo acto tiene ahí una secuencia que comparten Kylo y Rey absolutamente apabullante. Saldréis muchos aplaudiendo cuando veáis esa secuencia, es algo que muchos quizá esperaban, y sirve, como decía, para ir cerrando esas tramas abiertas en el episodio 7. Al final tenemos tres capítulos, porque así estaba señalado, pero tal como está construida esta película de Rian Johnson, podríamos dar por finalizado todas las tramas que se habían abierto anteriormente. En mayor o menor medida quedan cerradas, lo que da también la libertad a JJ, que al final va a ser el que retome la franquicia con el episodio 9, que pueda abrir el universo y llevar la trama hacia donde le vengan ganas, sin tener que acudir a lo acontecido en los episodios anteriores. A nivel de visual, a nivel de realización, Rian Johnson demuestra ser un tipo con un ojo muy bueno para componer planos. Hay una primera batalla, la película arranca prácticamente con una batalla con destructores y acorazados y tal, estas batallas en las estrellas con los ala X y resto de naves de la saga que tanto flipan a muchos. Sabe muy bien dónde tiene que poner la cámara para seguir la acción, centra muy bien el foco en un par de personajes, y en ningún momento nos perdemos con el tablero de juego. Sabemos muy bien dónde están situadas las diferentes naves. No tenemos esa sensación de, bueno, menudo barullo aquí de naves y de disparos que no sabemos qué está sucediendo. En ese sentido es muy claro con la narración, y todo está muy bien hilado, muy bien armado, para que, como digo, no nos perdamos en ningún momento. La trama muy poderosa. Tenemos ese juego de contrastes entre los personajes, a tener muy en cuenta, sobre todo las funciones de lo que son los arcos de tanto de Mark Hamill como de Adam Driver, teniendo a Daisy Ridley con una función más instrumental, teniendo una participación muy activa, pero el peso dramático realmente está en lo que es la familia Skywalker, como digo, a fin de cerrar esa historia, y que Rey sea por fin la que tome el verdadero protagonismo en ese episodio 9. Hay alguna aparición especial de viejos conocidos muy chula. Rian Johnson respeta mucho la herencia de George Lucas, y me parece muy interesante también la pequeña participación de Benicio del Toro, que ya sabíamos que iba a participar en la peli, con un papel que tampoco sabíamos muy bien dónde era. Hace una actuación muy acorde a lo que se le pide, un personaje muy interesante. Y bueno, un poco más, tampoco quiero extenderme muchísimo más para no desvelar ninguna sorpresa, ningún detalle así de la trama, que no se me escape nada y que pueda fastidiaros alguna sorpresa. Pero, como digo, estamos hasta el momento, la película mejor lograda de esta nueva ola de títulos en los que se encuentran tanto el Despertar de la Fuerza como Rogue One. Sin exagerar, yo creo que las comparaciones con el Imperio Contraataca están ahí, no sale tampoco muy desfavorecida esta película. Y después de ver la obra, con unas ganas locas de ver cómo va a ser esa nueva trilogía que se ha anunciado por parte de Disney, que se le ha otorgado a Rian Johnson para contar unos eventos alejados de lo que es la trama Skywalker. Quién sabe si alguna narración en paralelo a esto que se nos está contando, recorriendo algún capítulo del pasado. Pero bueno, viendo el resultado de esta película, andamos como locos por saber qué es lo próximo de Rian Johnson.